Míranos en el canal de Vorterix en Twitch. Tengo un libro en mi mano, es este libro que se llama Las Ceremonias de Marcos Aramburu, que es locutor, es guionista, está en varios programas y viene trabajando el tema drogas desde hace mucho, desde sus laburos en Vice. Y en este caso hizo un libro con distintas historias de personas que, bueno, han viajado por ese mundo y él las rescata. ¿Cómo andas, Marcos? ¿Todo bien? Bien, Julio, muchas gracias por invitarme. Hola, Jimé y Hola, hola. Acaba de salir este libro. Ayer estuve chusmeando un capítulo ahí vía internet y lo pueden conseguir. Lo editan los amigos del Gato y la Caja. Contame un poquito qué es La Ceremonia, Marcos. Es un libro de 4 crónicas que, bueno, son... El subtítulo del libro, si se quiere, es Crónicas de personas que usan drogas. La idea era mostrar, luego del libro que sacó el Gato y la Caja, que tiene un enfoque científico sobre drogas, se llama Un libro sobre drogas, de hecho, en donde escriben 20 científicos diferentes sobre diferentes drogas, con un enfoque como meramente científico, que yo siento que hacía mucha falta en un momento para hablar de drogas. El siguiente paso fue sumarle las vidas, ¿no? a ese enfoque. Y tener en cuenta que es fundamental hablar de vidas de personas cuando hablamos de drogas. Y hablar de drogas y no hablar de la droga también. Y entonces es un libro que reúne diferentes historias de diferentes personas usando diferentes drogas en diferentes contextos y con diferentes resultados. No nos limitamos a poner una droga por crónica, sino que son... historias de vida que, como todas las vidas, interactúan con diferentes sustancias. Ahora sigo con el libro, pero quería preguntarte por qué tu interés por las drogas, por el mundo de las drogas, de meterte. Y te diría, en la Argentina no hay mucho ese costado, el que tenés vos, digamos, que vienen por ahí más de Vice y demás de, bueno, un uso responsable, de data, de ver cómo transitar, si lo haces de otra forma que sea más saludable. ¿Por qué arrancaste por ahí? La verdad es que yo soy locutor y viste que en un momento uno tiene que elegir un tema en el cual hacerse fuerte para ganar un espacio, ¿no? Las drogas es un tema que siempre me interesó mucho y que siento que hay tanta hipocresía a la hora de hablar de drogas. Pero no, cuando uno dice eso, capaz se imagina a Feynman leyendo a Elegante, ¿no? Claro. Pero digo, siento que incluso en gente más del palo, es como, no, me contó un amigo que cuando tomás cocaína, pero si en este equipo, y lo digo hipotéticamente, todos alguna vez, o casi todos, o muchos, o algunos, probamos esta sustancia. No es hipotético, es real. ¿Por qué hay tanto tabú? Claro. Es como un tabú... Uno de los mayores tabús, siento, ¿no? Y siento que para hablar de drogas es más tabú el consumo recreativo que el exceso. El exceso está contado. El exceso incluso está... tiene como cierta cosa romantizada en el rock, en la música. Ahora, el que se toma un pase cada tanto no está contado, no existe eso en la agenda. Y si vos ves los números... de las personas que usualmente consumen cocaína, el 20% genera una adicción, un consumo problemático, que es un número igual alto, pero también hay un 80% que no lo genera. Entonces había toda una cosa ahí que yo sentía que no estaba contada y empecé a hacerlo en mi Instagram, unos videos muy caseros y muy rudimentarios, y no sé cómo, pero muy rápidamente, como te diga, al mes, llegó una propuesta de Vice de sistematizarlo y hacer una vez por mes o 2 veces por mes, en realidad era videos sobre drogas, sobre, bueno, reducción de daños y diferentes enfoques. Y eso le dio un marco. Y luego el año pasado en Gelatina, con Pepe Rosenblatt y Ivana Sherman, una vez por semana ellos muy generosamente me daban el espacio de hacer una columna sobre drogas. Y ahí repasábamos desde la pepa hasta, no sé, la relación del cine argentino con las drogas, por ejemplo, ¿no? Siempre desde un lugar distinto. Perdón, ¿hablas de todo sintético? No. En el libro, de hecho, hay muchas historias que tienen que ver con la psilocibina, con los hongos, con la ayahuasca, con el DMT, con la marihuana. No hay un corte ahí. ¿Qué te encontraste al momento de ir investigando estas temáticas? ¿Qué datos que te sorprendieron, digamos? En la Argentina, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Bueno, la Argentina es un país que tiene, a comparación de otros, ¿no? Poco explorada la temática de reducción de daños.
A ver, la política de reducción de daños por excelencia que todo el mundo conoce es, si tomaste, no manejes. Claro. Eso es una política de reducción de daños, ¿no? No te dice no tomes. Si tomaste, no manejes. Generate el menos, generá y generate el menor daño posible. Claro. Lo que fui encontrando es que, por ejemplo, países que se abrieron a políticas menos prohibicionistas tuvieron mejores resultados. Y acá, cuando en el municipio de Morón sacaron un folleto que decía, si vas a tomar cocaína, hacelo de a poco, para no sé qué, fue un escándalo nacional. Entonces hay como una pacatería en la Argentina para hablar de drogas, muy poco equivalente al consumo que hay. Total. Y aparte de los lugares, ¿no? Los medios lo demonizan esas campañas y creo que debe ser por metro cuadrado los mismos lugares donde sí. Mismo el año pasado hice una investigación para una columna sobre la vida de Maradona con respecto a las drogas y a las sustancias, ¿no? Y en los 90, Diego no era el dios que terminó siendo para todos casi por unanimidad hoy. No. Era un tipo muy castigado. ¿Y por qué? Por la droga. Salía, no sé, Galmarini, que era el ministro de Deporte de Menem, a decir que Diego no era un ejemplo para los jóvenes. Y siempre se le daba mucho al Diego consumidor de sustancias. La Torre diciendo el Diego bueno, el Diego malo. Total. En todos lados. O sea, como incluso para mí, un crack como jugador, pero como persona, deja mucho que desear, de Maradona, nace con su consumo de sustancias. Digamos, eso fue lo primero que encontraron para achacarle a Diego. No, y también tenés que, hay una, a ver, es inexistente cualquier tipo de campaña, te dirían hasta de prevención, no la hay. Tenés que remontarte tipo a Fleco y Male. O sea, sí. 30 años atrás. Fleco y Male. O sea, siempre fue muy abandonado el adicto y su familia a la buena de Dios. Porque sobre todo hay una cosa muy rara para mí, vos sabrás más del tema y me podrás explicar, que es que tenés un familiar adicto y tenés que ir a una granja. Sí. O sea, entendés que es rarísimo. Digo, ninguna otra enfermedad, si querés ponerle ese nombre... Porque, digo, criminalizás al adicto, le decís que te tiene una patología, bueno, todo lo que te... Tenés un hospital donde vas, acá, tipo, no, tenés que ir a una granja. Y tengo entendido que el tema granjas... No, y es otro mundo. Otro mundo. No van los adictos a las facturas. No, al pan. Perdón, y te digo más, y la iglesia. Por eso, muchas veces tiene que ver con los evangelistas, ¿no? Son muy fuertes. Y la católica también, ¿eh? Sí, y incluso si vos lo pensás con la cárcel, ¿no? Hoy, está bien, existe el ReproCan, que obviamente el ReproCan, por supuesto que estoy a favor, porque mucha gente lo necesitaba con urgencia, el ReproCan, me refiero a pacientes de enfermedades que se vieron muy beneficiados con el ReproCan y eso, pero no puede ser una solución el ReproCan, porque yo lo puedo sacar, porque sé que existe, porque hay todo un sistema que hace que esa información me llegue, porque puedo pagar la consulta médica que se necesita, y entonces me puedo tomar un avión a Bariloche con 40 gramos de porro en la mochila, y acá, en la esquina, pueden detener a un pibe con 2 porros que no tiene ReproCan, porque ni idea, y puede ir en cana. ¿Y qué te genera, si hablamos de reducción de daños, qué te genera más daño? ¿Ir en cana o fumarte 2 porros? O sea, si lo pensás en, en esa relación... Hay muchas de las veces que hablás con gente que consume o que estudia, es que muchas veces el camino hacia conseguir algo es más peligroso que la droga en sí misma. Con esto es meterte en lugares complicados, en horarios complicados, donde tanto el que está del lado del delincuente como la policía te la puede hacer pasar mal. Digo, yo la gente que conozco la ha pasado más mal muchas veces por eso que... porque esta cosa del prohibicionismo hace que crezca la marginalidad en todos sus aspectos, ¿no? Mira, las políticas de reducción de daños en el mundo son muy, muy viejas, pero digo, así más ligadas al Estado y con mayor fuerza, empiezan en los 80 en los Países Bajos, ¿no? Que tenían un grave problema con los adictos a las drogas inyectables. ¿Y qué empieza a hacer el Estado en ese caso? Es, bueno, el famoso intercambio de jeringas y un montón de otras cosas. Y lo que empiezan a ver es que no solo había muchísimos menos contagiados de HIV, que era el gran problema, era que muchos de los contagiados de HIV que tenía Holanda eran porque compartían jeringas, no solo eso se reducía, sino que el Estado lograba generar un vínculo y un puente con una población que le era totalmente ajena y que tenía totalmente lejos. Hasta para cuantificar, saber cuántos adictos tenés, si no, ¿cómo sabés? Claro. Portugal, en el 2001, tenía el 1% de su población
con problemas de adicción a la heroína. Un número altísimo, altísimo. Empieza un proceso de despenalización y regulación. Hoy en Portugal son legales las drogas, obviamente no es que vos podés ir a consumir así nomás, pero bueno, hay todo un sistema. Hoy Portugal es el país con menor cantidad de muertes por sobredosis de toda Europa. En Estados Unidos, en donde tienen un quilombo tremendo con el fentanilo, se mueren miles de personas por año, es casi como una especie de nueva pandemia. Tienen de vecino a Canadá. En Vancouver, que tenían el mismo problema, lo tienen de hecho, empezaron a poner ciertos, como unos dispensers que te dan hidromorfona, que es como una heroína de buena calidad, de alguna forma, regulado, se fijan cuánto te dan, etc. Desde que empezó ese programa, nunca tuvo ese programa un inscripto que se haya muerto por sobredosis de hidromorfona. Entonces, si vos empezás a ver la evidencia de todos esos casos, te quedás con que tu único caballito de batalla para defender el prohibicionismo es una cuestión moral. Totalmente. Claro, porque tampoco es que yo voy a decir, ahora es legal ir a consumir heroína. Voy a consumir porque es legal. Pero no llegás así porque es legal solamente. ¿Vos conocés a alguien que en la vida no se haya drogado porque era ilegal? No. Quizás no lo hizo porque no quería, porque no le dieron ganas, porque etcétera. Pero porque era ilegal. No, no voy a hacer eso porque la verdad yo no conozco a nadie. Son muchos otros factores. Bueno, pues también si querés meter todo desde el alcohol al tabaco a las drogas recetadas por los psiquiatras. Y sí, ayer en un grupo, personas que por ahí no consumen marihuana y que dicen, ay, ¿qué estás haciendo? Lo que sé yo. Dicen, no, me tomé un Bloquium y me retiró. Ay, pero eso es como agua para mí, dice una. Pero es re fuerte el Bloquium, drogadictas, le dije. Y de eso hablan como si nada, porque son pastillas recetadas legales. Bueno, el alcohol, que pauta en todo lado, y me parece bien, qué sé yo, es la droga que lleva más gente a las guardias de hospitales de la Argentina. Claro, totalmente. Y nadie dice, hay que prohibir el alcohol. Yo tampoco. Pero digo, está regulado, hay un montón de cosas, estamos debatiendo si ahora va a haber alcohol cero para los test de alcoholemia, etcétera. Se puede consumir desde los 18 años, ANMAT se fija que lo que te vendan no sea una mierda, y un montón de otras políticas, ¿no? Y faltarán más o menos, lo que sea. Bueno, te digo la pavada más grande que es el tema del cigarrillo. Yo arranqué en un momento que fumar era cool. Lo puedo fumar, así que Claro. que sos, boludo, qué bueno, mirá qué onda que tenés. Viene el tema primero de las publicidades, las sacan, no hay publicidad de cigarrillo, con lo cual ya no te incita nada a esa imagen de fumar y no sé qué. Después no podía fumar en los aviones, no podía fumar en los bares, no podía fumar en lugares cerrados. Me fueron sacando y en un momento me encontré solo fumando en un patio y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, la educación de alguna manera o de alguna manera mostrarte lo mal que te hacía y que también estabas complicando a otro y demás, va haciendo un efecto en tu cabeza de decir, che, esto ya no está bien. Sí, bueno, como también las fotos que te ponen en los paquetes, más allá que Sí, algunos lo no, tapan, lo es ignoran. todo un Políticas, trabajo, ¿no? son- Claro. digo, Sí. son Como los políticas que octógonos ayudan, ahora claro. en la alimentación. Algunas te gustarán más, otras Total. menos, pero son políticas. No son, te doy la espalda y esto no existe y no se puede hacer. Claro, ¿no? Y después hay otra arista interesante a la hora de hablar de drogas en la modernidad, o en la actualidad, mejor dicho, que está un poco en el libro mostrado, que son el uso de psicodélicos con fines medicinales y terapéuticos, que ya dejó de ser una cuestión alternativa, hippie, lo que sea, sino que se está estudiando y con unos resultados increíbles en las universidades más fuertes y más grandes del mundo, digo. Vos decís, por ejemplo, eso es ritual, no sé si se dice ritual, pero de ayahuasca, que, Bueno, que he escuchado que son como, no sé, muchas sesiones de terapia juntas. El DMT, que es la sustancia de la ayahuasca, sí se está usando para eso. La psilocibina, que es lo que tienen los hongos. El MDMA, obviamente dentro de un marco de investigación y con acompañamiento terapéutico, ¿no? Que te dicen, tómate una pasti y vas a ver lo bien que vas a estar. Aparte son muchas microdosis también, ¿no? No, la psilocibina, por ejemplo, que es lo que tienen los hongos, los resultados que hay ahora que son realmente como increíbles. Acá en la Argentina hay un investigador que es un físico que trabaja en el CONICET, que se llama Enzo Tagliasucci, que es uno de los tipos más grosos del mundo investigando esto, que ahora logró que en el Hospital Borda se aprobara un protocolo para el uso de psilocibina con pacientes con depresión. Son 1 o 2 dosis fuertes de psilocibina para tratar pacientes con depresiones fuertes.
y realmente los resultados son increíbles. Y en ese área no hay avances farmacológicos desde hace 50 años. Digo, los antidepresivos que se toman hoy son bastante parecidos a los que se tomaban antes. Y de repente llega esto y es un boom. Y de nuevo, no es algo hippie. O sea, esto son empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos por miles de dólares. En Holanda también. Acá todavía hay como... Me parece que se está dando ese paso. Hay un montón de gente que se está acercando ahí. Lo que no hay es el acceso fácil a un lugar confiable. Tenés que caer en un lugar que te recomendaron. No, sí, yo conozco... Digo, no está el acceso a un lugar que te digan, che, este lugar se trabaja con un método que es seguro. Que bueno, ese es el gran problema también del consumo y la ilegalidad y la marginalidad, que no sabes a quién estás comprando y qué estás comprando. ¿Qué estás comprando, sobre todo? Por ejemplo, el MD o las pastis, ¿no? Drogas muy comunes en el consumo recreativo, en fiestas, lo que sea. Yo el otro día hablaba con una piba que testea pastillas acá, algo que es ilegal, por ejemplo. Es ilegal testear pastillas en Argentina porque los reactivos que se usan son ilegales, es una locura. Bueno, hablaba con una piba que lo hace de todas formas y me decía algo así como que el 80% de las pastis no tienen MDMA. Claro. ¿Qué tienen? Ni puta idea. Claro. ¿Entendés? Bueno, hubo acá en algunas fiestas electrónicas, y se hace mucho afuera, que vas y antes de entrar le decís, tengo esto, te fijás y te lo testean y te dicen, está perfecto, andá, tranquilo, tomalo. Bueno, hacer eso acá es ilegal. Es ilegal, pero lo habían hecho una o dos veces y hubo quilombo y justamente... Es ilegal porque como que los reactivos que se usan para testear eso es ilegal. Obvio, en un montón de lugares se hace, que es lo lógico, ¿no? Es como un pibe se va a tomar una pastilla, ¿no preferís que sepa si es buena o mala? Es como... Sí. Después también hay una cuestión económica, ¿no? Que vos ves, de la guerra contra la droga, desde Nixon hasta acá, siempre fue de alguna manera la única forma en cuanto a cómo se trató el tema de drogas, y el tema de la guita y que se usa y se pierde en eso, en combatirlo, y el tema de los aumentos por los enfrentamientos de muertos, que a veces hasta supera según el país a los que hay por el consumo, de che, por ahí ya no va, ya está. Pero además no hay un caso exitoso en el mundo de militarización de ese conflicto. Digo, vos ves México, ves Colombia, cuando quisieron hacer la guerra contra el narcotráfico, por lo general eso termina pasando que se tienden puentes entre las entre las Fuerzas Armadas y los cárteles y se arma como una especie de mix, ¿no? Nunca funcionó. Realmente. La ley seca en Estados Unidos con el alcohol tampoco. Digo, nunca. La mafia tuvo más poder. Hace poco hablaba con Pablo González del Gato y la Caja, que viene trabajando este tema hace un montón, y él me contaba que se armó algo así como una especie de congreso internacional con expertos de todo el mundo, que dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en cuáles son las mejores y las peores formas de tratar la temática drogas a nivel estatal, ¿no? Y el consenso al que llegaron, expertos de diferentes áreas, de diferentes lugares del mundo, no sé qué, es que según la evidencia, el prohibicionismo era el peor de todos. O sea, claro. Mirá, lo que sabemos es que esto es lo peor. Esto es lo que menos funciona y lo que menos resultados dio a lo largo de todo el mundo. Y bueno, es lo que tenemos en casi todos lados. Igual es algo que está cambiando. Y que también ahí, era una cuestión más de izquierda, digamos, ese pensamiento del tema de la legalización de las drogas. Y hay ya muchos referentes de la derecha, digo, desde Vargas Llosa hasta Cardoso. Digo, hay un montón de personas con un peso del otro lado que dicen, che, no está funcionando esto, busquemos otras formas y veamos qué. Y de hecho tomar la evidencia de muchos países que lo están, o estados, ni siquiera países a veces, que están implementando distintas medidas que tienen que ver con esto también. No solamente vos agarrás y decís, che, esto lo hacemos de esta forma, sino que también hay un costado económico donde recaudás impuestos, tenés data de cuánta gente está consumiendo. Eso también repercute porque tenés un cuidado, estás mirando, porque esa gente, si no, después termina en el hospital y terminás gastando recursos en el hospital de esa gente que o se pegó un palo con el auto, o se dio vuelta, o lo que fuera. Entonces, digo, es mucho más complejo, ¿no? Sí, hay muchas formas de verlo. Hay un yanqui que se llama Thomas Sass, que escribió un libro que se llama Nuestro Derecho a las Drogas, que el tipo es un mega liberal, que directamente su postura es,
si el Estado se mete en lo que puede consumir o no, es comunista. Claro. No es mi postura, pero digo, obvio, hay muchas formas de entrarle al tema. De entrarle al tema. Las ceremonias, por el capítulo que puedo leer, es más una crónica donde vas de alguna manera tocando estos temas seguramente de costado, pero donde importa la historia de la persona y su relación, ¿no? Con la droga, ¿no? Sí, son historias muy distintas. La primera es una crónica con mujeres del Archivo de la Memoria Trans, que son varias personas en una misma crónica, en donde hablamos un poco del consumo de cocaína, de paco, de marihuana. Y en esa crónica, obvio, sí, lo que más importan son las vidas de esas personas y cómo interactuaron esas vidas con esas sustancias. Me parece a mí, lo interesante de esa crónica es que está contado el efecto del paco, algo que yo nunca había escuchado con el tiempo y sin el juicio, ¿no? De desarrollarlo. Y también un poco entender en esa crónica y en la siguiente, que ahora les cuento de qué va, entender también por qué se droga la gente que se droga, ¿no? Porque si no parece que los adictos al paco son unos pelotudos. Son unos boludos, se arruinaron la vida. Y entonces acá, obviamente, no es que lo romantiza en absoluto, ya cuando lo lean se darán cuenta, para nada, pero es como, entender el contexto, ¿no? Por ejemplo, una de las mujeres trans que habla sobre el paco dice, cuando vos fumás paco, te embriaga el presente. Te olvidás del pasado, te olvidás de todo lo que te hizo doler, te olvidás de todo el pasado que para muchas de esas mujeres, sobre todo hace unos años, era muy heavy y te embriaga el presente. Solo pensás en que estás re loca y en que querés más. Entonces, ahí empezás a entender por qué el paco es una droga tan masiva y popular en ciertos sectores de gente que tuvo unos pasados muy difíciles. Como para empezar a comprender, ¿no? ¿Son pelotudos que te fuman paco? No, bueno, hay un montón de otras cuestiones. La segunda crónica es con un médico de 74 años más o menos, en donde hablamos de dos cosas fundamentalmente. Una es la militancia setentista y las drogas, qué enfoque tenían, ¿no? Los montoneros sobre todo. Claro, los montoneros, si sabías que estabas con algo, te echaban. Bueno, hablamos un poco de eso. Recupero ahí una anécdota del libro de Galimberti que escribió Roberto Caballero sobre Spinetta, ¿no? Y una reunión ahí en donde medio que lo echan a Spinetta. Claro, porque Spinetta dice, no se puede hacer nada acá, me voy. Claro, se fuma. Y la lógica era, un tipo que se fuma un porro, mañana nos vende por un porro. Total. Y tenía que ver mucho con cómo, en un momento muy, muy heavy paramilitar, las organizaciones te pedían un compromiso total, no solo político, sino de tu vida, porque digo, militar era entregar tu vida de alguna forma. Bueno, con los homosexuales también, digamos. Bueno, él es... Descubrían, te echaban. El médico es homosexual y es muy loco porque la canción que cantaban era no somos putos, no somos faloperos, somos soldados del FAR y montoneros. Claro. Y él era puto y drogadicto. Es muy interesante esa conversación. Y luego hablamos mucho del consumo de cocaína en los 90. Esa década neoliberal de la cocaína, que es la droga capaz de la productividad y del derroche. Y que había que hacer plata, había que estar despierto todo el tiempo. Sí, no solo había que hacer plata y después irte de puta, de joda, tomarte pizza, un champán. cocaína. Pero muy romantizado, ¿no? En ese momento. Sí, también es interesante, yo te escuchaba hablar hace un ratito del dólar y como siempre, de alguna forma, el dólar ocupa el mismo lugar en la sociedad argentina. Las drogas fueron ocupando lugares muy diferentes. Eso te quería preguntar, porque digo, está muy asociada la cocaína en los 90, y de hecho era más visible, no sé el caso de cada uno, pero digo, yo he visto más cocaína en los 90 Pero hasta el reviente en algunos aspectos estaba bien visto, en los rockeros, pero era como, mirá, están hechos mierda. Total, mirá qué copado, claro. Pero de la cocaína se habla en el tango. Claro. En el tango de 1920. De hecho, muchas letras que hablan del cocó, ese es la cocaína porque la traían las prostitutas francesas. Entonces le decían cocó como ponerle una entonación francesa. Qué exótico. Y era una droga muy asociada al tango. Y luego, en los 50, los 60, gente de guita. Claro. La llegada de la cocaína a las clases populares es
partir de los 80, los 90. Antes era muy difícil, era caro, muy caro acceder a la cocaína. Y digo que fue cambiando el lugar simbólico de las drogas en la historia de la Argentina, porque al principio, no sé, si vos en los 60, si vos fumabas marihuana, eras un subversivo, ¿no? Esa era claro, la lógica. Luego en los 80 hay una película que se llama Sobredosis, que es justo en la época en donde estaba por salir la ley del divorcio, que muestra cómo el sentido común, lo que querían mostrar era que si antes era algo que le pasaba a gente marginal, ¿no? Que si fumaba marihuana era gente marginal, subversivos. Y acá lo que empieza a mostrar en los 80, en esta película, es que si los padres se divorcian, hasta un joven de clase media puede caer en esto, ¿no? Claro. Una película con Federico Lupi. Sí, demonizado totalmente. Claro, ¿no? es un pibe de una familia tipo, en que los padres se separan y el pendejo se empieza a drogar. Y siempre se habla de la droga, nunca se habla de qué está claro, con qué se está drogando. Entonces nunca se entiende si es marihuana, heroína, cocaína, ¿no? Nunca se sabe muy bien qué es, pero va cambiando. Y luego ya en los 90, sí, ocupa otro lugar. Y si lo ves, no sé, si lo ves retratado en el cine, ya empieza el cine más tipo Pizza Birra Faso, por ejemplo. Claro, luego, te iba a decir, ocupas la escena de cuando van y... Bueno, Bruno Stagnaro es un gran pionero de cómo mostrar la droga. Pero si vos ves cómo muestran la droga en Ocupas, es incluso más actual que cómo la muestran en muchas ficciones hoy, ¿no? Claro. Si los 90 era de cocaína, ¿esta actualidad de qué es? Y yo creo que el MD y diría que hace unos años era el porro. Fue como un gran boom de, todo el mundo fuma porro. Los viejos, los jóvenes, como que hubo una explosión, me parece, del porro, del cultivo, ¿no? O sea que ahora ya pasó... Yo veo una merma de eso. No sé si una merma, yo creo que era una naturalización. Claro, bueno. Porque digo, recién cuando estábamos hablando me recordaba que ya me parece loco, y calculo que a muchos les parece loco, que en los 90 había canciones de legalización de la marihuana. Digo que está bien, se sigue reclamando y demás, pero ya medio que... Sí, digo, tal cual. Vos podés fumar porro. Bueno, a ver, acá hay algo muy, muy clave. Hace unos 2 años María Eugenia Vidal dijo algo para mí muy cierto. No es lo mismo fumarte un porro en la Villa 31 que en Palermo. Yo no estoy de acuerdo con el enfoque que ella lo dijo, pero creo que es totalmente cierto. Bueno, esa declaración fue en la nota que le hago para Filo Elecciones, que fue la elección. Y yo me acuerdo que cuando ella dice algo, yo escucho, ¿viste cuando escuchas algo por acá? Atrás de la gente. Claro, los asesores. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo que soy un chavo rubio, si camino por la Croce del Álvarez Thomas, me puedo ir fumando un porro. Claro. Ahora, un pibe de la Villa 31 no se puede ir fumando un porro, pero lo van a meter en cana. Esa es la diferencia, ¿no? Y después creo que hay ahora una especie de boom, volviendo a la pregunta de las drogas de ahora, creo que hay una especie de boom de los psicodélicos, sobre todo de la psilocibina, de los hongos. Capaz que, sobre todo porque hace 5 años era algo medio desconocido, es difícil de conseguir. Alguna vez, yo conozco uno que fue a buscar cocumelos a Salta, pero hoy es algo que está más, bueno, ahora más cerca, ¿no? Hay en el country que vas y está el chamán. Sí, tal cual. De lo nuevo, ¿qué viste? ¿Qué te sorprendió? ¿Qué tipo de sustancia? ¿Qué está dando vueltas? A mí lo que me llama mucho la atención es justamente no saber qué es lo que uno está consumiendo de alguna forma. Porque ahora, por ejemplo, en muchas fiestas hay Tusi, ¿no? El Tusi originalmente era Tusi B, pero el otro día leía una... ¿Qué sería para el que no escucha por primera vez Tusi? Es un polvo rosa con unos efectos similares a los del MD o a los de la Queta, pero el otro día justamente leía una nota de un portal español de reducción de daños muy serio, muy bueno, se llama Energy Control, que lo recomiendo mucho, que decía que de todas las pruebas que habían hecho de Tusi, habían sido todas distintas. Es decir, que no tenés ni puta idea que estás consumiendo. Si capaz que vos decís, ¿cuál es la droga de ahora? El signo de interrogación, claro, ¿no? Porque cuando compras una pasti, cuando compras Tusi, cuando compras Merca, no sabés qué estás consumiendo. Hace 2 años fue la de la masacre de Puerta 8, los pibes que se murieron por comprar Merca.
eso es porque nadie sabe, pero ni en la clase alta, ni en la clase más baja, ni en la fiesta electrónica, ni en el baile de cumbia. No viene con octógono. Nadie sabe, no viene con octógono, nadie sabe qué verga está tomando. Es gravísimo eso. Capaz eso es lo más... no sé, por ejemplo, ahora creo que hay algunas más, pero hace unos años las pepas no eran de LSD en la Argentina. No existía. Eran de una sustancia que por lo general se fabrica en China que se llama M-Bomb, que es otro psicodélico mucho más nocivo que el LSD. Claro, sabes que justamente hay muchos rockeros de que experimentaron los 60, los 70 con eso y hablaban del viaje al LSD y después dicen, che, pero no era LSD eso. Tipo, claro. Tomaste otra cosa. Viajaste a otro lado. Sí. Te tomaste otro tren, amigo. Sí, tal cual. Me parece que hay algo ahora de lo actual que tiene que ver con eso, ¿no? Sobre todo con las subidas del dólar, con las crisis económicas, que todo se hace rendir más, todo se corta más, empeora la calidad de todo y eso, no sabemos qué estamos consumiendo. ¿Cómo haces me imagino que hablas con alguien te dice, che, eso es apología? ¿Cómo haces para combatir a eso? ¿O de qué lugar? La verdad que lo hago con la tranquilidad de saber que no lo estoy haciendo. Quien lea el libro me parece que se va a encontrar claramente con que, sobre todo las primeras 2 crónicas en donde se habla mucho de cocaína y de Paco, no son para nada crónicas de apología, tampoco son crónicas de juicio. Lo más difícil es lidiar con las políticas de redes sociales. En redes sociales, en TikTok, vos podés mostrar un fierro y decir, me voy a ir al colegio a matar a todos mis compañeros y no pasa nada. Ahora decís, che, si vas a tomar cocaína, te bajan el video. Por eso, ¿cómo recomendás que titulemos este video, por ejemplo? Para que no nos bajen sustancias es una palabra que uso yo. Bien. Sí, me parece que sustancias es una palabra que más amiga del algoritmo, por decirlo de alguna forma. Viste que hay gente que usa droga y a la O le pone un asterisco. Sí, un cero. Pero es tremendamente careta las políticas. Sobre todo TikTok es bravísimo y Instagram también. Sobre todo porque pasan 2 señores que te denuncian la publicación y te la bajan. Claro. Y Instagram te dice, la próxima te cierro la cuenta. Y dices, pará. Bueno, ritmo y sustancia, entonces. No Esas cositas ricas las quiero. Claro. Che, ¿y tu familia cómo ve que vos también hables de esto o cómo surge el tema? ¿No? Primo, pariente, mamá, papá. La 4ª crónica tiene que ver con algo autobiográfico, en donde yo cuento que mi mamá falleció cuando yo tenía 10 años y tenía cáncer, y ella en sus últimos años hizo... Viste que la gente que está en esa empieza a buscar de todo. Mi mamá era una médica alopática, súper tradicional, experta en patologías mamarias. Digo, no era una hippie, pero en esos últimos años empezó a explorar diferentes cosas y hizo un viaje de ayahuasca. Que en ese momento era algo rarísimo. Total. Te estoy hablando del año 2002, ponele. Hasta hace 5 años era rarísimo. Rarísimo. Yo me acuerdo que yo era chiquito... Y eso, mi mamá había ido a un ritual en donde te hacían vomitar. Entonces esa era la... Y en la 4ª crónica un poco cuento, trato de reconstruir, yo era muy chico, no me acuerdo nada, pero trato de reconstruir eso hablando con, amigas de ella, mis familiares y eso, y cuento un poco mi historia con las drogas y la de mi familia. La verdad es que yo cultivo porro desde que soy chico. No, ¿en serio? Dale, boludo. ¿A qué trajimos, boludo? Desde que soy chico me refiero a los 19 años igual, ¿eh? Y siempre lo hice con mucha naturalidad. Empecé en la casa de mi papá. Creo que él siempre entendió el contexto y capaz sin teorizarlo tanto, entendió que había diferentes formas de relacionarse con las sustancias, me parece. Como que... Creo que es uno de los temas que en familia hemos hablado con mucha honestidad, sobre todo, ¿no? Como ahí lo manejamos así, como con bastante honestidad. Y creo que la honestidad a la hora de hablar de un tema como este hace que estén muy prendidas las alarmas o muy fáciles de activar las alarmas si algo raro está pasando. Nunca pasó. Pero digo... Porque ocultar, no hablar, eso está bueno. Me parece que es la contracara, claro. ¿No? Como el... tener que esconderte para hacer las cosas lleva a que si un día tenés un problema o un quilombo,
te dé mucha más vergüenza o sea también un problema, un quilombo contarlo, ¿no? Claro. Bueno, ahora saca las cosas que trajiste. No. Trajo un libro, este libro que es La ceremonia crónica de personas que usan drogas. Marco Saramburu, gracias Marco por la visita. No, gracias a Linda ustedes. charla. Y así que pueden conseguir este libro y todo por El Gato de la Caja. Mañana, perdón, Julio, Sí. mañana lo presentamos en el Art Media, ahí en Dorrego y Corrientes. Y si lo quieren comprar, si entran a mi cuenta de Instagram, ya está el link ahí, es @aramburumarcos, o si no en la tienda del Gato y la Caja, se puede comprar ahí. Gracias Marco por la visita. Gracias a ustedes.